Sin embargo, desde el punto de vista de la rentabilidad, no tener un apalancamiento acorde obviamente al giro de tu negocio, lo que te está haciendo es restar rentabilidad para cumplir en teoría con una obligación que tiene la empresa con sus accionistas, pero esa obligación, como bien lo dice, ¿verdad? Dividendo debería darse a partir de los resultados que tenga la empresa. Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Terapia Organizacional, este espacio donde compartimos con diferentes personas de nuestro equipo, también vamos a estar convocando a clientes, etcétera, los desafíos que implica desarrollar la salud en el corto y en el largo plazo de las empresas, de las organizaciones. Desde Ocara nos apasiona desarrollar una mirada integral para poder acompañar como, entre comillas, terapistas ocupacionales a aquellos clientes y aliados con los que estamos trabajando, así que en esta mesa compartimos el día a día de nuestro trabajo como consultores que en realidad buscamos meternos más a la cancha para comprometernos con los resultados de aquellas personas, de aquellas empresas que confían en nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Vamos a estar hablando de los estados financieros. Hablábamos en el primer capítulo con Sebastián Silva, con Pedro Servín, sobre la importancia de desarrollar una mirada integral de la organización, entender su cultura, entender sus sistemas, entender sus incentivos, entender sus estructuras, pero obviamente creemos que el parámetro por excelencia tiene que ver con los estados financieros, que vamos a tratar de llevarlo a un lenguaje bastante sencillo con la compañía del gran Pedro Servín que nos ha acompañado. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, un cordial saludo a los clientes, amigos, colegas que nos siguen y usualmente nos hacen llegar también su feedback con relación a estos espacios que creo son muy necesarios en nuestro ambiente profesional. Llevar un poco este tecnicismo que vos decías, un lenguaje mucho más simple, más entendible, de tal manera que el empresario, el profesional tenga herramientas y conceptos muy claros para poder aplicarlo en su día a día. Estamos terminando una semana bastante intensa, así que acompañamos a empresas de todo tipo en estos desafíos. Agradecemos nuevamente la confianza de la gente y bueno, esta capacidad, Pedro, o el privilegio que tenemos de poder ver tantas empresas a la vez realmente nos ayuda también a nosotros mismos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Así que, ¿cómo cerró tu semana antes de ir directo a los temas? No, fantástico. Fue una semana muy, muy desafiante. Esto que vos decías de tener la oportunidad, realmente una oportunidad y un privilegio a la vez poder compartir espacios de trabajo con empresarios, emprendedores de distintos rubros. Creo que nos enriquece también profundamente como profesionales, porque lo que nos permite es obviamente también tener distintos marcos de referencia. Distintos marcos de referencia me refiero a que tal vez no es lo mismo la rentabilidad esperada en una empresa de servicio que en una empresa que tal vez vende commodity por la naturaleza misma del negocio. Eso por un lado, realmente estamos teniendo muchas oportunidades de compartir en distintas industrias. Y también estamos teniendo, creo que una oportunidad histórica. Estamos recibiendo muchas personas interesadas en invertir en nuestro país, de distintos países, y creo que también esto es muy enriquecedor, no solo por las oportunidades que se pueden generar para nuestro país, sino también a nosotros nos da la oportunidad de interactuar con profesionales, empresarios de otras partes del mundo, y bueno, eso también creo que es muy destacable en este momento de la historia. Así es, Pedro. Bueno, así que hoy estamos grabando un sábado este programa tempranito, porque ya hay poco hueco durante la semana, pero bueno, a partir de acá, Pedro, con toda la sabiduría que tenés y que podemos ir complementando, digamos, de distintas disciplinas, ¿qué son los estados financieros y por qué son importantes? Bueno, los estados financieros, lo quiero llevar a un lenguaje muy, muy simple, ¿verdad? Y sin que esto parezca tal vez algún ejemplo que pueda ofender a nadie, nosotros le llamamos la famosa Santísima Trinidad desde el punto de vista financiero, ¿verdad? Básicamente son tres grandes grupos, ¿verdad? O tres estados, digamos, el balance, el estado de resultado y el flujo efectivo, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene su nivel de importancia y te da una mirada
específica del negocio. Vamos a entrar seguramente con más detalles para entender de una manera simple qué te dice cada uno de estos reportes. Pero sobre todo hay que entender que esto no puede ser analizado o mirado sin tener en consideración los tres, ¿verdad? Es muy importante complementarlos, entenderlos, qué te dice cada uno, y también es muy importante el periodo de tiempo en el cual lo estás leyendo, ¿verdad? Y acá me quiero detener brevemente. Hay negocios que son estacionales. Entonces, si vos te vamos al caso específico del estado de resultados, que básicamente es cuántos ingresos generas por ventas, cuánto te cuestan las ventas, qué otros gastos tenés y finalmente cuánto te queda en la última línea por cada guaraní, dólar que vendas, cuánto te queda en la última línea. De alguna u otra manera te dice si ese negocio es viable o no. Sin embargo, si tenés un negocio estacional donde tal vez el 70% de tu venta está en el segundo semestre y un 30%, porque hay negocios que tienen esa peculiaridad, está en el primer semestre, si tu mirada es del primer semestre, probablemente te puede estar diciendo que ese negocio no tiene la rentabilidad que uno pudiera pensar. Sin embargo, si lo ves un año entero y lo comparas tal vez con el mismo periodo del año anterior, tu mirada también cambiaría, ¿verdad? O sea, tiene diferentes, puede tener diferentes interpretaciones, y es muy importante entender qué te dice cada uno de ellos y en qué periodo de tiempo hay que mirarlo. Para nosotros es bastante común encontrarnos en los procesos de diagnóstico con clientes que nos dicen, tenemos los números ordenados, ¿verdad? Y generalmente tienen la contabilidad ordenada. ¿Es eso suficiente, Pedro? ¿Y cómo conversa eso con los estados de resultados? Bueno, esa es una muy buena pregunta, lo charlábamos, digamos, en la previa. ¿Qué es la contabilidad ordenada? Bueno, vos puedes tener todas las registraciones en tiempo, o sea, no tenés facturas pendientes de ingreso a la contabilidad. Bueno, esa es de cierta forma estar ordenada en cuanto al ingreso de la información. Ahora, ¿cómo se ingresa? Pueden tener otra vez diferentes formas de ejecutar. Entonces, no necesariamente que tengas todos los movimientos ingresados a tu contabilidad significa que vas a tener la mirada correcta del negocio. O sea, quiero dar un ejemplo acá bastante simple, que a veces en las empresas donde vamos es recurrente. O sea, el mantenimiento de tus instalaciones. Si estamos hablando de un mantenimiento básico, no sé, pintar las paredes, arreglar el techo, no sé, si tuviera una gotera, no sé, estamos hablando de mantenimiento básico. Si yo lo registro como gasto, que es donde debería estar por definición, eso iría a mi estado de resultado. Por ende, lo que mi empresa me dio o me daría en términos de resultado de última línea sería menor. Sin embargo, si por algún criterio distinto esos gastos de mantenimiento se activaran, se llevaran al activo, esa información estaría oculta en mi estado de resultado. Y estaría en el balance. Estaría en el balance correcto y estaría distorsionando la mirada de mi negocio desde el punto de vista del resultado. Ese es un ejemplo muy simple. Pareciera ser raro, pero sin embargo es mucho más común de lo que parece. Es lo que parece. Entonces, bueno, tener la contabilidad ordenada no es suficiente para poder gestionar un negocio, sobre todo cuando el negocio se hace complejo. Y por otro lado, bueno, muchos también que nos plantean o que miden la salud de su empresa desde las ventas, ¿verdad? Y una mirada bastante parcial es como mirar la salud de una persona por cuánto alimento ingiere. Entonces estamos preguntándonos qué tipo de alimento, cómo gasta energía, si es o no la combinación de nutrientes apropiados para la etapa de su ciclo de vida, entre otras cosas. Así que, Pedro, volviendo entonces, los estados de resultados están compuestos por lo que llamamos nosotros en términos metafóricos la Santísima Trinidad, los estados financieros, ¿verdad? El estado de resultado, por otro lado el flujo de caja y por otro lado el balance. Vamos uno por uno un ratito a centrarnos en cada uno y después, bueno, en los próximos episodios vamos a estar tal vez dedicándole un episodio de manera específica a cada uno porque hay mucho que aprender de cada uno de ellos. Vamos primero entonces por los estados de resultados. Vos decías, ingresos, costos, gastos y cuánto me queda en términos simples, un poquito más complejo que eso, ¿sí? En términos simples es eso, ¿verdad? O sea, por cada guaraní que facturo en ventas, sea de un producto o un servicio,
finalmente en la última línea cuánto me queda. Ujú. O sea, eso en términos generales, y es muy común que eso se vea, digamos, en un reporte consolidado. Así es. Ahora, sin embargo, ahí quiero parar un poquito en, ese, Sí. en el estado de resultados, porque es importante. Una empresa que tenga 10, 20, 30, 40 sucursales, no importa, que es multiproducto o es Ujú. multiservicio o la combinación, Sí. también es muy importante desglosar ese estado Así mismo. de resultados. Así mismo. Porque también vemos frecuentemente que si uno no desglosa eso, Ujú. podemos encontrar que hay sucursales que son rentables, otras que no, y ahí tenemos los famosos subsidios cruzados. Así Cuando es. uno lo ve consolidado, tiene una mirada, Ujú. porque eso es justamente lo que te dan estos estados financieros, te da una mirada que puede ser parcial, general, dependiendo de cómo vayas desglosando la información. Ujú. Eso en cuanto al estado de resultados. Y sobre eso una cosita importante creo que es entender cuáles son los profit centers, las unidades de Correcto. negocio que yo tengo dentro de un sistema organizacional. Correcto. Y digo esto porque no siempre es tan claro, ¿verdad? Justo no me pasó hace unos días trabajando con una familia, ellos tienen una empresa de marketing que ofrece servicios a todas las empresas del holding, ¿sí? Y la persona que está a cargo de esa empresa de marketing que tiene una marca diferente, entonces yo le preguntaba dónde estaban sus estados de resultados y no me supo responder. Entonces le pregunté al directorio, ¿es una empresa o es un centro de servicios? ¿Es una unidad de negocio o es un centro de servicios? ¿Verdad? Porque no le vamos a medir de la misma manera Correcto. si es una unidad de negocio que si es un centro de servicio que brinda soporte nomás, digamos, importante, pero un soporte a las demás. Entonces, Claro, podría ser un centro de costo, ¿verdad? Hay empresas que se construyen, digamos, como Sí. un centro de costo. O sea, su fin es un centro de costo, Así brindar servicios a otras empresas y de hecho no espera que que tenga rentabilidad per se, sino básicamente pueda brindar servicios y que cubra sus costos. Esa así una es. mirada Entonces, buena. lo importante es en un sistema organizacional entender cuáles son todas aquellas unidades que yo tengo que ver a través de los estados de resultados Correcto. para ver si realmente están generando negocio, ¿verdad? En un negocio gastronómico, por ejemplo, hicimos esta distinción y logramos separar lo que es la unidad de venta mayoristas de lo que son cada una de las tiendas, pero también de todo lo que se hace a nivel de ventas digitales, por ejemplo. Y les cambió radicalmente la mirada al negocio porque ellos creían que eran las tiendas las unidades más rentables y en realidad nos llevamos la sorpresa de que era la unidad mayorista. Sí, Ujú. particularmente uno de los reportes para mí fascinante porque en la medida que lo vayas desglosando, Sí. Vas a tener distintas miradas del negocio y vas a encontrar que tal vez en una marca, un producto, una línea, un canal que vos pensabas que era rentable, en realidad no lo es y eso te puede llevar a tomar decisiones estratégicas. Ujú. Creo que vale la pena lo que estás diciendo, es muy interesante poder tal vez en los siguientes capítulos entrar en más Desglosar detalle, un poco más. en más Ujú. detalle donde podamos inclusive dar ejemplos más prácticos a la Ujú. audiencia que nos sigue, ¿verdad? Con relación al balance, Sí. de una manera muy simple que a mí me gusta explicar es el activo Ujú. o el lado izquierdo, digamos, del reporte es todo lo que la empresa tiene. Ujú. Ahí podemos hablar de caja, disponibilidad de banco, o sea, el dinero que uno tiene, digamos, en los bancos, los activos fijos, las propiedades que uno puedan tener, pueden ser productivas o no productivas, porque también lo que encontramos, digamos, en esta experiencia con los clientes es que muchas veces existen propiedades que son familiares dentro del balance, Sí. que no son productivas, que están ahí por alguna situación específica, pero eso también cuando hablemos de ratio financiero... Los autos de la familia, a veces Claro. una lancha. Sí. Y eso vamos a tener un capítulo especial porque les vamos a mostrar cómo eso va distorsionando un poco los ratios Ujú. y cuando uno puede separar eso va a encontrar realmente el nivel de eficiencia que tiene su empresa, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, volviendo un poco al balance, todo lo que la empresa tiene, pueden haber activos intangibles, no sé, Ujú. una marca, una patente que uno lo pueda tener registrado en el balance, digamos, con el requerimiento contable que eso exija. Y por el lado derecho, los pasivos, básicamente, ¿a quién le debemos? O la empresa a quién le debe, ¿verdad? Proveedores, que son normalmente deberían ser las deudas de corto plazo. Después tener, si tuvieras deudas financieras, obviamente también estaría en el pasivo, ¿verdad? Banco, financiera y otras deudas que uno podría contraer con socios.
básicamente que pudieran estar prestando dinero a su propia empresa o otros terceros, ¿verdad? La diferencia entre el activo y el pasivo es lo que nosotros llamamos el patrimonio neto, que está compuesto del capital y las reservas. Hago esta diferencia porque hay veces que se confunde, digamos, el término equity, y cuando hablamos de equity y capital, si estamos, digamos, hablando con tal vez financieros más sofisticados, puede haber un nivel de confusión, pero en realidad cuando hablamos de patrimonio estamos hablando del capital de los socios y las reservas. Muchas veces los resultados acumulados están también o deberían estar en el patrimonio, ¿verdad? ¿Podemos saber a través del balance cuánto vale la empresa? Te da una mirada. Claro. Es una mirada. Es muy que interesante. necesita ser complementada. Necesita ser complementada, y vamos a hablar del flujo efectivo, que es el tercero. ¿Por qué digo podemos tener una mirada del valor de la empresa? ¿Verdad? En términos patrimoniales, sí, es una mirada. Pero como el balance también, por algún criterio contable, podría tener ajustes o debería tener ajustes, podríamos tener en el activo, por ejemplo, voy a ser muy concreto, en lo que es cuentas por cobrar, podrías tener deudas de más de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos analizar ahí? Esas deudas son recuperables, están reconocidas esas pérdidas realmente. Y fíjate en este ejemplo, ¿verdad? Porque vos sabés bien, nos ha tocado vivir muchas experiencias. Si esas deudas no están reconocidas como pérdidas, lo que realmente tenés es un activo inflado, le decimos nosotros, y si tenés un activo inflado, por ende tenés un patrimonio inflado. Entonces, si yo me voy desde la mirada del valor de la empresa, desde el punto de vista patrimonial, tendría un valor, digamos, distorsionado por estas situaciones que no están ajustadas correctamente en el balance. Y vos, de tu rol de bancario, de ex bancario, ¿verdad? Has visto muchos balances maquillados también, ¿verdad? Sí, bueno, me voy a apalancar en el término que utilizaste, ¿verdad? Maquillados, dibujados, bueno, es una realidad. Y bueno, esa es la experiencia que muchas veces uno tiene cuando analiza carpetas de crédito. Los colegas de banco saben esto. Uno tiene que complementar con un tercer estado financiero, que es el flujo. Ahí vamos a ir, pero entonces habríamos hablado primero los estados de resultados, después bueno, el balance, que es otra fotografía. ¿Cada cuánto vemos el balance, Pedro? Bueno, nosotros lo que recomendamos es que por lo menos una vez al mes, en reuniones de directorio, la plana ejecutiva, dependiendo de la estructura organizacional, o si es, digamos, los mismos directores son también gerentes, por lo menos una vez al mes el balance, principalmente el estado de resultados, el flujo efectivo y la situación del balance, sería bueno revisarlo en detalle. Y va a poner un rato a esto, ¿verdad? Porque justamente en el trabajo que hacemos de Docara es el tránsito a la profesionalización, ayudar a que podamos separar un poco más la dirección de la gestión, desarrollar el gobierno corporativo, fortalecer los directorios, y que el directorio empiece a basarse en esto y no en si está o no regado el pasto, si el guardia está o no hablando por celular, o si hay telaraña o no en las paredes de la fábrica, ¿verdad? Correcto. Que muchas veces es lo que vivimos, ¿verdad? Correcto. Sin juzgar, sino que simplemente decir que, bueno, que los emprendedores que están a veces en estos detalles, muchas veces hacen crecer a las empresas se complejizan y los emprendedores siguen atrapados en esta mirada de el día a día, del micromanagement, de una gestión muy operativa, pero se les pasa de vista esta mirada que es la que nos permite entender realmente la salud del negocio. El elefante que te camina. El elefante, sí, que te camina, bueno. Sí. Y vamos al tercero. Si yo veo los estados de resultados, cuánto vendo, cuáles son mis costos de venta, mis gastos, cuánto me queda, grandes rasgos, esto podemos desglosarlos más. Eso me dice, Pedro, cuánta plata tengo en la caja o no. Y no. Justamente, esa es una muy buena pregunta, y obviamente también lo vivimos, ¿verdad? Es decir, me gusta usar los ejemplos de ex jefes, ¿verdad? Que de alguna u otra manera con frases muy simples te marcan, ¿verdad? Abro el cajón, mi estado de resultados me dice, te gané, no sé, 100 millones de guaraníes, abro el cajón y no hay nada. ¿Y por qué se da esto? Porque obviamente el flujo de efectivo, que es, digamos, el tercer estado financiero del cual estamos hablando en este momento, lo que te indica es cuánto dinero te ingresa efectivamente a la caja y cuánto dinero efectivamente te salió de la caja. Entonces, básicamente,
que vos estés facturando bien, vendiendo bien, no significa que estés cobrando bien. Son situaciones y momentos distintos. Obviamente, si vendés contado, es distinto, porque vendiste y cobraste. Si estás vendiendo a crédito, es distinto, porque va a depender del plazo en el cual estés vendiendo. Entonces, es determinante, y si hablamos en términos de valuación de empresas, para mí es lo más relevante. Realmente ese negocio, cuánta caja te deja, cuánto de esa facturación se convierte en efectivo, y finalmente en lo que nosotros decimos el flujo operativo de todo lo que ingresa por las ventas, por la generación de mi negocio, y todo lo que sale por los costos y gastos propios de la generación del negocio, cuánto es lo que me deja ese saldo de flujo operativo. Saldo de flujo operativo, que es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque también, si vos no lo tenés separado en estos 3 niveles que nosotros decimos, muchas veces si vos tomás un crédito bancario, Te distorsiona. Te distorsiona, tenés caja positiva, pero eso puede ser una cuestión temporal. Que es muy común. Es muy común también, sí. Sí, la mayoría de las veces los flujos que vemos están, ¿verdad?, absolutamente mezclados. Entonces lo que nosotros sugerimos es separar, y también las inversiones, Pedro, ¿verdad? Absolutamente, y eso también es otro tema, ¿verdad? Una inversión, si realmente, no sé, compras un activo productivo, sea una maquinaria o una propiedad, no lo vas a ver en el estado de resultados. Lo vas a empezar a ver cuando ese bien se deprecie o se amortice, que dependiendo de la norma contable que utilices, lo vas a empezar a hacer desde el primer mes del año entrante. ¿Dónde lo vas a ver? Lo vas a ver en el balance. No lo vas a ver en el estado de resultados. Sin embargo, si te vas al flujo efectivo, vas a poder ver, deberías ver la salida del dinero. Por eso que es tan importante estas tres miradas que complementan y te dan una visión integral del negocio, ¿verdad? Y sobre todo, insistir en esto, distinguir que una cosa es lo que vendo y lo que gasto, pero otra cosa es cuándo ingresa el dinero o cuándo sale el dinero, ¿sí? El ciclo de conversión de caja. Entonces, cuando vamos a las finanzas personales, de repente yo puedo tener un presupuesto que, bueno, mi estado de resultado esperado, cuánto pretendo vender o cuánto pretendo tener de ingresos, veo mis costos familiares y cuánto me queda, pero no necesariamente esos ingresos se dan en el tiempo que estoy estipulando. A veces puedo tardar más en cobrar una cuenta, me puedo apalancar con la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, ahí la mirada del flujo es lo que nos permite tener. Y si tuvieras que decir, Pedro, ¿en qué momento uno tiene que consolidar toda esta información? Digo, ¿en qué momento? Conectando un poco esto con lo que hablábamos en los episodios anteriores del ciclo de vida. Porque la realidad, Pedro, es que tenemos clientes muy grandes, muy importantes, que no tienen estos resueltos. Así que a los emprendedores les decimos no se vuelvan locos si no tienen en los primeros años, tal vez 2 meses de su esfuerzo, de su emprendimiento, de sus empresas, todo esto resuelto, porque lleva tiempo construirlo. Lleva tiempo, sí. Bueno, ahí también el perfil de la empresa, el perfil de los accionistas, digamos, es un tema que hay que evaluar, ¿verdad? Una pregunta recurrente que tenemos muchas veces con los clientes es, ¿me conviene tomar crédito? ¿Cuándo me conviene tomar un crédito? Y bueno, y ahí depende. La respuesta es depende. ¿Y depende de qué? Por un lado, depende de qué tan conveniente sea, digamos, el costo del dinero. ¿Necesitas ese dinero? ¿Para qué necesitas ese dinero? O sea, si estamos hablando desde el punto de vista de tu empresa, el apalancamiento, o sea, tomar deuda financiera, de hecho supone asumir mayor riesgo. Entonces, deberías tomar ese crédito para comprar un activo productivo, para comprar productos, mercadería, que lo que hagan es obviamente generarte mayor rentabilidad. Esa debería ser la definición, digamos, inicial. Después, por supuesto, tiene variantes esto. Ahora bien, al final de todo, si tomaste un crédito, asumiste mayor riesgo. Cuando vemos el estado de resultados en meses posteriores, de alguna u otra manera mi rentabilidad debería crecer. De lo contrario, ¿qué es lo que está ocurriendo? Puedo estar asumiendo un mayor riesgo financiero, dependiendo de la actividad del negocio en la cual esté yo, pues depende mucho también de la estacionalidad y otros factores. Yo podría estar teniendo menor rentabilidad. ¿Por qué? Porque el dinero no es gratis. Vos le estás sumando a tu empresa un costo financiero.
Entonces, finalmente, lo que nosotros siempre le decimos a los emprendedores empresarios es, ese dinero tiene que tener un fin bien determinado y al final tenemos que entender cuál fue el impacto que tuvo haber asumido un riesgo adicional para la empresa. Así también están los que nos dicen orgullosos que no tienen ningún préstamo. Correcto. Y eso está bien o está mal. Y creo que depende. Exactamente. O sea, no necesariamente no tener créditos y apalancar tu negocio exclusivamente con tu capital, eso podría decirte desde el punto de vista de poder dormir tranquilo, sí, definitivamente, porque bueno, es tu dinero, no tenés que estar rindiéndole, digamos, cuentas a nadie, digamos, presentar informes a los bancos. Sin embargo, desde el punto de vista de la rentabilidad, no tener un apalancamiento que acorde obviamente al giro de tu negocio, lo que te está haciendo es restar rentabilidad y retorno sobre el patrimonio. ¿Qué opinas de sacar un crédito para pagar dividendos? Y definitivamente yo no lo haría. O sea, y eso es muy común, entiendo la pregunta, ¿por qué no, verdad? Porque básicamente, ¿por qué asumirías mayores riesgos para cumplir en teoría con una obligación que tiene la empresa con sus accionistas? Pero esa obligación, como bien lo dice, ¿verdad? Dividendos debería darse a partir de los resultados que tenga la empresa. O sea, debería ser genuinamente... No el resultado del balance nomás, no los estados de resultados nomás, sino que también los resultados en términos de la disponibilidad de ese flujo. Exacto, porque estás comprometiendo, lo que estás haciendo es asumir mayor riesgo. Pueden haber situaciones excepcionales, ¿verdad? O sea, tampoco es, digamos, una respuesta general, pero lo que sí quiero decir que eso es bastante más común. ¿Y por qué se da eso, Andrés? Porque justamente cuando vos ves el estado de resultados, ganaste plata. Pero si ves el flujo efectivo, el dinero no está. Muchas veces crecen las ventas, pero también crecen las cuentas por cobrar y eso se va acumulando. Exactamente. Entonces yo le agregaría a eso que vos estás diciendo es, repartamos las utilidades cuando los flujos estén, cuando se cobre, cuando exista disponibilidad, ¿verdad? Y eso hay que hablarlo claramente con los accionistas y bueno, tratar de que esa regla se respete, ¿verdad? Lo posible. Bueno, y después el desafío de llevar esto a la dinámica de las conversaciones. Yo siempre digo que lo que no está en las conversaciones no está en la acción, no están los resultados. Así es. Y lo importante que es el poder tener un directorio o un equipo gerencial comprometido con esta información, con el estado de resultados, con el flujo de caja, entender el balance, aprender a leer estos indicadores que de alguna manera nos dan alguna referencia de la salud de la organización, así como podemos hacer un análisis de sangre, un análisis de orina o lo que sea, ¿verdad? En el caso de las empresas, bueno, estos elementos son herramientas fundamentales para poder llevar a la gestión y en lo posible con la frecuencia apropiada, ¿verdad? Por lo menos una vez al mes conversar y detenernos a charlar sobre esto, ¿no? Es lo que decimos siempre, es como un análisis de rutina. Solo que esa rutina no puede ser anual, es decir, revisar estos reportes, nosotros siempre sugerimos que sea mensual, capaz que si el negocio, dependiendo del giro del negocio también, pero lo que definitivamente no sugerimos es que por lo menos a los clientes con los cuales tratamos de que esto lo vean una vez al año, ¿verdad? O no sé, presentan una vez cada 6 meses. Creo que esto debe ser una rutina, ese análisis debe ser por lo menos mensual. Ahora, acá quiero conectar con otro tema, Pedro, que tiene que ver con también cómo estructuramos estas funciones, ¿verdad? Nosotros solemos ver en el organigrama el rol de gerente de administración y finanzas. ¿Cómo podemos distinguir lo que es la administración de las finanzas y bueno, y qué se espera hoy de un famoso CFO, ¿verdad? ¿Qué mirada debe aportar, Pedro? No, definitivamente la complejidad, depende mucho de la complejidad del negocio, ¿verdad? Pero tener un CFO focalizado, digamos, lo que es las finanzas, definitivamente es estratégico para cualquier empresa, ¿verdad? Obviamente siempre pongo el contexto depende de, ¿verdad? El tamaño, pero lo que básicamente hace un financiero es proyectar, crear escenarios, analizar la información y en base a la proyección de estos escenarios y estos supuestos, tomar mejores decisiones, tomar decisiones de estrategia, anticiparse.
maximizar el uso de los recursos de la empresa. Es el rol de un financiero. No puede ser un rol secundario en la empresa. Entonces cuando el famoso gerente de administración y finanzas, que es un estándar en la industria, muchas veces en empresas complejas, digamos, y grandes ya en tamaño, se mezcla con la rutina, que yo no estoy diciendo que sea importante, con la rutina que demanda servicios generales, que está bajo la administración, que tiene que preocuparse de que la infraestructura esté en condiciones. Eso también es importante, claro que es importante, pero ahí es donde entra en conflicto muchas veces y se postergan el análisis financiero, que es determinante para la toma de decisiones, con decisiones que son más de rutina. Nuevamente, cómo compiten a veces el corto y el largo plazo, ¿verdad? En el sentido de que cuando la empresa se complejiza y este gerente administrativo otra vez tiene que estar encargado de los temas financieros, termina ganando el corto plazo, el día a día, porque la empresa tiene que seguir operando, y la mejor excusa para no tener esta conversación estratégica. Entonces, a nosotros de Ocara lo que nos gusta hacer cuando la empresa ya lo demanda es desdoblar el rol. A veces puede ser la misma persona con dos agendas diferentes. Correcto. ¿Sí? En otros casos tenemos que también cambiar a la persona, es decir, el gerente administrativo, encárgate de que esto esté funcionando de la manera más apropiada y ordenada posible en el día a día, pero cómo el CFO puede ayudarnos a esta mirada proyectiva, a esta mirada más estratégica, que siempre decimos, estrategia no es, o largo plazo no es pensar lo que vamos a hacer mañana, sino que qué estamos haciendo hoy, cómo conversa esos escenarios que nos estamos planteando con nuestro día a día, ¿no? Anticiparse. Así es, entonces este rol as a service le llamamos nosotros a veces empresas que todavía no tienen la capacidad de contar con estos perfiles de manera fija. Bueno, nosotros de Ocara lo que hacemos es, con Pedro y otros personas del equipo, otros profesionales, sí, complementamos. Y creo que esa ha sido una figura muy, muy interesante, Andrés, que hemos venido desarrollando en el mercado. De alguna u otra manera lo que estamos haciendo es impulsar que la gente entienda que anticiparse, tener, digamos, esos números y poder anticiparse creando escenarios, lo que hace justamente que vos puedas tomar mejores decisiones, ¿verdad? O sea, muchas veces, y esto vemos en el día a día, ¿verdad? Un CFO, un gerente administrativo y financiero, es mayoritariamente evaluado por la, ¿cómo se diría? Muchas veces por la rutina, por ese corto plazo, porque eso tiene un impacto directo, ¿verdad? Que uno dé un buen servicio al cliente, claro que es importante, ¿verdad? Pero eso no puede competir con esa mirada estratégica, esa mirada de largo plazo, ¿verdad? Las dos funciones son importantes, y dependiendo del tamaño de la empresa tienen que tener personas, tienen que tener un equipo que pueda estar atendiendo eso. Llevando esto a la práctica, Pedro, además, bueno, ya lo que sucede en las reuniones de directorio, ¿verdad? Es decir, yo quiero darle también el criterio un poco de temporalidad y lo que le llamamos la mirada vertical y la mirada horizontal, ¿verdad? Porque Correcto. creo que esto es importante. Porque si no estamos haciendo un análisis post-mortem, que es como manejar por la ruta mirando el espejo retrovisor, lo cual sería un peligro, ¿verdad? Entonces, el estado de resultado no es solamente el resultado que ocurrió, sino que también es lo que yo estoy proyectando. Pero lo mismo pasa con el flujo de caja, ¿verdad? Cómo yo puedo tener un flujo de caja operativo proyectado, y por qué estos elementos son importantes ya en la gestión, Pedro. Bueno, muy buena la pregunta, porque justamente estamos en un periodo, normalmente el último trimestre del año ponemos foco, ponemos esfuerzo en construir el presupuesto. Estamos trabajando para construir presupuestos con las empresas del 2026. Uno construye ese presupuesto con ciertas premisas, supuestos que, recogiendo datos de mercado, uno estima que va, no sé, voy a dar un ejemplo, voy a crecer ventas en un 15%, porque hice inversiones este año, eso es lo que espero. La cotización de la moneda del dólar va a estar, no sé, 7.400. Entonces uno hace una serie de proyecciones y construye un estado de resultados proyectado para el 2026. Que básicamente es la construcción del presupuesto. Que es básicamente la construcción del presupuesto, ¿verdad? Que tiene que tener, por supuesto, iniciativas. Así es. Esa es una cuestión que nosotros muchas veces vemos, se construye el presupuesto, y cuando preguntamos cómo vas a hacer esos números, y la gente de venta se comprometió, la gente de venta va a hacer. Cuando te va a desglosar cuánto tiene que vender y no agregaste recursos, entonces la pregunta es, ¿vas a hacer más con los mismos recursos? Suena muy bien. La pregunta es, ¿hay condiciones para hacerlo? Y muchas veces, inclusive cuando vamos a los gastos,
no consideras mayores gastos de combustible. Entonces, tiene que tener un sustento ese número, cómo lo construiste. Pero adicionalmente a eso, algo que también vemos que es muy común y que este espacio creo que es importante para recordar eso, un estado de resultados, cuando uno construye un presupuesto, tiene que tener un flujo de caja asociado. ¿Cómo vas a financiar ese crecimiento? ¿Tenés capital necesario? ¿Cuánto más vas a necesitar tomar deuda para apalancar ese crecimiento? Y todas esas conversaciones tienen que estar sobre la mesa cuando uno construye ese presupuesto. No tiene que ser cuando arrancó el año en marzo, bueno, ahora viene la hora, hay que apalancar el crecimiento, hay que comprar más mercadería, tenemos que tomar, no sé, deuda, porque es la necesidad. No queremos tomar deuda. Entonces ese presupuesto no es viable, porque no tuvo un flujo de caja construido en forma paralela. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros también recomendamos es el forecast o el pronóstico. Sobre ese presupuesto, ya cuando vas avanzando en el año, mes a mes, lo que estás haciendo es ver cómo ejecutaste tu presupuesto con relación, digamos, a las variables que se habían establecido cuando construiste el presupuesto. Y esos desvíos tienen que ser analizados. Y ahí volvemos otra vez con el rol de finanzas. ¿Por qué se dieron los desvíos? ¿Qué variable o qué premisa que consideramos en el presupuesto no se dio? Ahí nuevamente el rol del financiero es determinante. ¿Para qué? Para poder tomar las acciones oportunas que nos permitan llegar al objetivo que nos hemos trazado. Así es. Y cuando analizamos el estado de resultados mes a mes, tener los puntos de referencia, decíamos, el vertical, ¿verdad? Es decir, lo que ingresa, lo que me cuesta, lo que gasto, cuánto me queda, etcétera, ¿verdad? Con sus distintas formas de ir descomponiendo eso. Pero por otro lado, cómo estoy en relación al pasado, pero también cómo estoy en relación a mis objetivos. Y esto es lo que vemos que muy pocos hacen, Pedro, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista del estado de resultados, la mirada versus el mismo periodo del año anterior, esa es una mirada muy interesante, es un punto de referencia, que es mirarse un poco en retrospectiva, como lo decías, cómo estoy versus mi presupuesto, que básicamente es lo que dije que iba a hacer. Entonces estas dos miradas lo que me permiten es tener puntos de referencia. ¿Para qué? Para identificar desvíos y hacer las correcciones oportunas. Con relación a esta comparación que vos decís, el análisis vertical y el análisis horizontal, qué interesante es eso, porque el análisis vertical, vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? El famoso gasto de comercialización, no sé, ¿cuántas comisiones estoy pagando? Si yo vendo más y hago un análisis horizontal, si lo comparo un periodo de tiempo determinado versus el año anterior, si yo estoy vendiendo más, se supone que en valor absoluto debería estar pagando más comisiones. Eso no me dice si estoy bien o estoy mal. Puede ser que estoy pagando más, puede ser que haya un error en el cálculo. ¿Dónde tengo un punto de referencia más objetivo? Cuando comparo ese gasto sobre las ventas. Sí. Correcto. Ahí yo puedo determinar si estoy siendo más eficiente en ese gasto con relación a las ventas. Y tengo que también, es importante, Pedro, comprender las referencias en la industria en la que yo estoy. Correcto. Porque eso puede variar mucho industria a industria, pero yo veo también que muchos directorios no tienen esto establecido. Es decir, ¿cuál es el margen bruto al que nos vamos a comprometer? ¿Cuál es la rentabilidad neta esperada en este rubro? ¿Verdad? Porque si no estoy finalmente ordenando los números, pero en función a qué compromiso, ¿verdad? Entonces ese tiene que ser el gran acuerdo, ¿verdad? Entonces, no sé, me tocó ver hace justo unos días en una empresa determinada, yo veía el margen bruto del 8,9%. Yo decía, ¿cómo puede ser 8,9%? No tenés margen de error ahí. Los tenés margen de error, ¿verdad? Y sí, claro. Es un negocio mayorista de eficiencia operativa. Donde necesitas, obviamente, volúmenes, ¿verdad? Pero bueno, si yo miro eso en otra industria, puede ser nefasto, ¿verdad? Pero en esta industria, bueno, cómo se mueven son las reglas de juego en esta industria a nivel internacional. Pero en otras industrias uno puede tener márgenes brutos, no sé, del 50 al 45, 30%, ¿verdad? Claro, está muy bueno el ejemplo, básicamente porque nosotros le decimos el margen bruto es la madre de todas las batallas. ¿Y por qué decimos esto? Porque básicamente en una industria como la que vos estás mencionando, donde tal vez
puede ser un commodity. Ujú. Y donde el volumen es absolutamente determinante, así como ese margen, ¿verdad? Pues básicamente si de repente es el precio de ese commodity tiene una pequeña variación porcentual, eso te obligaría a aumentar la cantidad de volumen vendido para que vos puedas compensar básicamente ese margen bruto. Entonces, definitivamente en ese tipo de negocios donde el margen bruto es muy estrecho, el análisis, el esfuerzo, la mirada tiene que estar ahí. Y encontramos ejemplos, y esto también parecía ser bastante común, ¿verdad? De que hay veces que los directores están más focalizados, o los mismos accionistas, en los gastos administrativos, que bajo ningún punto de vista decimos que uno no tiene que controlar y observar eso. Lo que sí nos queda claro cuando vemos los números es que nada de lo que puedas hacer con la optimización de gastos administrativos va a poder compensar que se hayan tomado malas decisiones. Buen punto, pero esto también tiene que ver con temas culturales, Pedro, porque muchas veces emprendedores creen que esa es la manera de tener el control, ¿verdad? De controlar, no sé, si me tocó ver ahora en una empresa donde el dueño estaba enojado por la cantidad de bidones de agua que había. Esa era la gran conversación, ¿verdad? Y no es que no es importante, pero finalmente la mirada de un directorio puesta solamente en ese tipo de cuestiones no va a marcar la diferencia, ¿verdad? Definitivamente, o sea, esa mirada estratégica que vos decís. Y ahí los espacios son muy importantes, Andrés. ¿Qué son los espacios? Yo, trabajando contigo, estos espacios que decimos el espacio de directorio es sagrado. O sea, esta obligación de reunirse una vez al mes, una vez a la semana con la frecuencia, hay que respetarla. ¿Y qué temas se tocan ahí, verdad? Y esos temas estratégicos son los que deberían estar en el espacio directorio, ¿verdad? Y después tenemos obviamente el espacio ejecutivo, la gerencia general con sus gerentes, donde deberían entrar a profundizar, digamos, en todo este análisis de digamos, los estados financieros también, ¿verdad? Y yo soy también, hoy, Pedro, un promotor de que antes de complejizar tanto todo el modelo con tantos KPI que son importantes, primero conquistemos estos estados financieros. Sí. Esa es la base, porque sin esto podemos tener todos los KPI que querramos, de clima, que es importante, organizacional, de no sé cuántas cosas, pero qué importante es construir sobre estas bases sólidas. Entonces, para ir cerrando, Pedro, quiero finalmente hablar. Hablamos de los estados financieros y ahora quiero que haga una referencia a qué son los ratios financieros y cómo se construyen esos ratios financieros, ¿sí? Correcto. Vamos a nombrar algo. La verdad que hay muchos ratios financieros. Después vamos a dedicar de una forma más compleja, pero para cerrar, digamos, el contenido. Y dependiendo de la industria, sí. Un tema así central con relación a los ratios, que básicamente son puntos de referencia, son medidas, son indicadores, que lo que nos permiten son medir determinadas cuestiones en la empresa. Por ejemplo, el margen bruto. O sea, básicamente tu ingreso menos tus costos, vos tenés un margen. Entonces, eso es, si vos me preguntás a mí, es determinante. O sea, ¿cuánto te queda en el margen bruto? O sea, cuando vendes un producto menos el costo de ese producto, ¿cuánto es lo que te queda, verdad? Entonces, en el estado de resultados, digamos, el margen bruto lo tomaría como algo muy importante. El margen neto, o sea, al final de todo lo que ya ha pagado, el costo de la mercadería, los gastos operativos de la empresa, los costos financieros, ¿cuánto te queda? Entonces, en el estado de resultados, por ejemplo, eso es determinante. En el flujo efectivo, ¿cuánto te queda, digamos, después de haber facturado todo y haber pagado los gastos, los costos de la mercadería y los gastos de operación? ¿Cuánto te queda? Y hay un ratio muy interesante, el ratio de conversión de EBITDA a caja, le decimos nosotros. O sea, de todo lo que facturamos, de todo lo que pagamos, cuánto es lo que finalmente se convierte a caja. Eso, cuando hacemos el análisis del flujo efectivo, por ejemplo, esa es una mirada que tenemos también, ¿verdad? Y en términos de balance, ahí podemos hablar de muchas cuestiones, ¿verdad? Podemos hablar por ejemplo, del endeudamiento, del apalancamiento, podemos hablar de la liquidez,
podemos hablar de las famosas rotaciones de inventario, del ciclo de conversión de caja. Qué importante este tema, para llevarnos más un ejemplo concreto, porque es importante este tema de los ratios, ¿verdad? Me pasa en una de las empresas que estoy acompañando que ellos fabrican sus propios productos, una industria, fabrican acá localmente y claro, los márgenes son sumamente interesantes, pero en el modelo, en la propuesta de valor al cliente, necesitan sí o sí complementar con productos importados porque no hay capacidad de desarrollar eso, ¿verdad? En Paraguay. Pero bueno, parte de la discusión, un poco de los dueños, una familia grande, ¿verdad? Algunos dicen, no traigamos muebles o productos de afuera o no sé, o complementos, porque lo que puede pasar es que los márgenes de lo que traemos son menores. Okay. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver con este tema de la rotación un producto que tiene gran margen y menos rotación versus un producto que tiene tal vez menos margen pero una rotación mucho más interesante? ¿Eso puede contribuir mejor a mi estado de resultado o no? Bueno, y justamente eso nos lleva, por ejemplo, a lo que es desglosar el estado de resultado, Sí. ¿verdad? Ahí, por ejemplo, yendo a ese ejemplo concreto, analizaría el margen de contribución que tiene cada producto. Ya. ¿Y qué es el margen de contribución? Básicamente, aplicado todos los costos y gastos directos, Sí. ¿cuánto me contribuye ese producto para cubrir mis gastos fijos? Ujú. Fíjate qué interesante esa mirada, ¿verdad? Porque de repente un producto que, como el que estás mencionando, Sí. podría tener un margen de contribución, digamos, positivo cuando miro solamente el margen desde el punto de vista de los costos. Pero cuando le empiezo a aplicar los gastos directos, los gastos de producción, por ejemplo, ese producto me deja buen margen, pero a la hora de distribuir ese producto por el país, tengo un mayor gasto de logística. Ujú. Fíjate la diferencia. Pero también puede ser, Pedro, que un producto determinado tenga un buen margen, pero no una rotación tan interesante como un producto de menor margen, que sí tiene una rotación que puede terminar incluso dándome al final más que... Correcto, ¿Sí? correcto. Y ahí la reflexión, Andrés, es que tenemos que mirar el balance, porque ahí vamos a tener, digamos, la referencia de la rotación. Sí. Tenemos que mirar el estado de resultado desglosado por producto para entender cuál es el margen de contribución que me está dando cada producto, y tenemos que mirar el flujo efectivo. ¿Por qué tenemos que mirar el flujo efectivo? Porque ese producto que está teniendo muy buena rotación no necesariamente está teniendo muy buena cobranza. Ahí está. O sea, yo puedo estar vendiendo, Clarísimo. puedo estar vendiendo a crédito. Así es. ¿Dónde voy a ver eso reflejado? Voy a estar viendo reflejado la venta en mi estado de resultado, voy a estar viendo reflejada la rotación, digamos, lo que tiene que ver con el movimiento del inventario, pero no necesariamente eso me estaba dando buenos resultados en términos de cobranza. Entonces ahí esto consolida el ejemplo que está dando, porque es tan importante analizar, digamos, la performance de los productos, tomando, digamos, la perspectiva de los tres estados financieros. Bueno, podríamos profundizar, hablar horas y horas, Pedro, realmente una Apasionante riqueza impresionante, apasionante, y nos comprometemos a hacer después capítulos específicos para hablar, por un lado, los estados de resultados, por otro lado, del balance, y por otro lado, lo que es el flujo de caja. Creo que tenemos mucho que aprender de cada una de estas dimensiones de lo que hablamos de los estados financieros de una compañía. Y lo otro que es muy importante como mensaje e invitación a las personas que nos ven, que nos escuchan, es: no necesitamos ser especialistas en esto. Para esto le tenemos a los Pedro Servín y a la gente que sabe tanto en términos ya de especialización. Lo que necesitamos es familiarizarnos y comprometernos con estos conceptos, ¿sí? Lo que necesitamos es empezar a educar un poco al oído, escuchar sobre esto, si bien a veces pueden ser términos complejos y difíciles y pueden marearnos un poco a los que no somos especialistas en estos temas. Bueno, en la medida que nos vamos acercando, vamos conversando, vamos trayendo esto a la mesa y convocando a los especialistas, obviamente, para que nos acompañen, cambia totalmente la perspectiva y la manera de entender lo que es construir y lo que es hacer empresas, ¿verdad? Sobre todo cuando el negocio se está complejizando y no podemos seguir con las lógicas emprendedoras tradicionales de atropellar, de ir creando y pensar de que esto va a ser eterno, ¿verdad? Entonces, llega un momento en el que este organismo, para poder tener su salud
la salud apropiada, digamos, de acuerdo a la etapa del ciclo de vida, necesita estabilizar estos elementos. Por eso son tan importantes los estados financieros, bueno, que es el gran tema que conversamos hoy. Pedro, ¿algún mensaje final? No, asimismo, agradecer nuevamente por la oportunidad, Andrés. Creo que es muy enriquecedor el espacio y lo que el mensaje un poco para los emprendedores, empresarios, es que definitivamente, así como conocen su negocio desde el punto de vista, si hablamos de una industria, conocen cómo se elabora el producto, conocen el ciclo, la estacionalidad. Eso en los negocios donde vamos, usualmente vemos que el emprendedor, que el empresario maneja, porque es su rubro, ¿verdad? Tiene que también manejar estos conceptos. Tal vez no va a ser un especialista financiero, para eso puede acudir al especialista, contratarlo, pero ¿cómo funcionan estos estados financieros? ¿Qué te dice cada uno de ellos? ¿Y qué distorsiones pueden haber que te pueden dar una mirada equivocada de lo que estás haciendo? Son cuestiones que el emprendedor, el empresario lo debe manejar conceptualmente. Así es. Y muchos nos dicen a nosotros, che, pero ¿qué nos van a decir ustedes si nosotros somos los especialistas en estos temas? Y sí, nosotros le decimos, ustedes son los especialistas en este rubro en particular, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es complementar y traer esa riqueza, digamos, de la ciencia, digamos, de la gestión, claro. Y ahí es donde sucede la magia. Así que, bueno, muchas gracias, Pedro, muy interesante todo, y sobre todo porque yo te considero un especialista no de tablero, sino que alguien que a la vez, además de tener la teoría, es capaz de entrar a la cancha para hacer que las cosas sucedan y que los resultados lleguen, ¿no? Y eso es lo que nos enriquece como profesionales, Andrés. Lo mismo digo, ¿verdad? Estamos compartiendo varios directorios y yo creo que la mejor teoría es aquella que finalmente la puedes llevar a la práctica. Así es que, bueno, nuevamente muy agradecido por el espacio y seguramente en próximos capítulos vamos a entrar a profundizar, tal vez con ejemplos, tal vez mostrando en alguna pizarra o mejor dicte la metodología. Creo que puede ser muy útil para nuestra audiencia. Genial, bueno, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Terapia Organizacional, este espacio donde buscamos compartir con ustedes nuestros aprendizajes para tener emprendimientos y organizaciones más saludables. Síganos en las redes de Okara, OkaraPY, okara.com.py, también en nuestra web. Ahí tenemos insights, tenemos vlogs, tenemos un montón de contenido que vamos generando para profundizar sobre cada uno de estos temas. Así que acompáñennos en los siguientes episodios de Terapia Organizacional. Muchas gracias.